tardes. Seguimos entonces nuestro diálogo y reflexión en torno a la problemática que nos convoca, que es problemas y perspectivas de la enseñanza de la historia. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar pues, la problemática y cómo se da y qué elementos pues, particulares tiene Brasil. Y ahora continuamos con ya propuestas y reflexiones directamente ya de aquí del país. La ponencia que vamos a escuchar ahora, la narrativa colombiana de fin del siglo XX, la enseñanza de la historia de Colombia, una apuesta por el pensamiento histórico y la reconciliación social. Es un trabajo, una ponencia elaborada pues, en el marco del grupo de investigación y enseñanza de la historia del Departamento de Historia, y la va a presentar Jorge Alberto Moreno, que es magíster de nuestro Departamento de Historia aquí en la Universidad Nacional, y pues nos va a compartir qué se hizo, qué problemática hay con relación a la temática que va a presentar, y con relación a esa problemática que halló, nos va a presentar qué alternativa de solución o qué vio para abordar la problemática de la enseñanza de la historia a través de la literatura, ¿ya? A través de la literatura. Entonces, Jorge Alberto, bienvenido. Gracias, profesor. Buenas tardes para todos. Quien les habla como un errante que ha pasado por varios municipios. Me han sacado casi a patadas de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, y quien todavía se deleita buscando en la Antioquia más educada la forma de ver la educación como una posibilidad real, pero que todavía está en ideas. La reflexión, el documento que les voy a presentar, me tomó 10 años entre prepararlo, diseñarlo y verlo terminado hasta el día del grado. Una propuesta que es prácticamente mi propio proceso de formación tratado de llevar al aula, de cómo las facultades de licenciatura se quedan cortas, las que van a enseñar licenciatura en Ciencias Sociales, al tener que abarcar tantas cosas, no logran enfocar ni la investigación histórica como tal, ni mucho menos las prácticas pedagógicas. Entonces es casi que el arte de cada quien haciendo su proceso de reflexión pedagógica y buscando sus alternativas. Trabajo que fue rechazado hace 10 años y que solo aquí con la maestría pude lograr que tuviera vida y que recobrara el sentido. Por ende, solo los escenarios argumentativos que se pudieron presentar, que se pudieron descubrir para poder elaborar la propuesta educativa, llevarla a la práctica y luego tratar de ver cómo se iba desarrollando. Como abrebocas tengo en la presentación dos textos en comparación. Uno hace parte de una obra de la narrativa colombiana del fin de siglo que se llama El cielo que perdimos, del escritor Juan José Hoyos, en su capítulo 8, la página 114 y 15, y la otra hace parte de un texto de Alonso Salazar y otra compañera, Las subculturas del narcotráfico, en su capítulo 3. Y lo que vamos encontrando ahí, si tienen el momento de leerlo, es que en cierta forma lo que defendí en la tesis de la maestría es que la narrativa colombiana del fin del siglo XX, y en buena parte la narrativa colombiana de prácticamente de todo el contexto, tiene
unas marcas historiográficas, como las denomina Christophe Pomian, o unos referentes espaciotemporales que en algún momento nos pueden ayudar en nuestras aulas de clase. Cuando en nuestras aulas de clase no contamos ni con los documentos de archivo, ni con las fuentes primarias que a bien pudiésemos manejar los que trabajamos en historia, ¿sí?, para poder investigar sobre estos temas. Entonces, la narrativa se convierte en una herramienta pedagógica para poder hacer historia. Recordaba ahorita algunas frases que pronunciaban otros ponentes y que se preguntaban por el quehacer del docente. Hace unas semanas una compañera se me acercaba y decía: hombre, ¿qué vamos a hacer para enseñar esta historia si es como si estuviera muerta? Y que una compañera docente le diga a uno que qué vamos a hacer para enseñar la historia si es que parece que estuviera muerta, pues ya deja mucho que reflexionar del quehacer que nos toca a los que tratamos de enseñar las ciencias sociales y tratamos de combatir con la historia. Y es que de verdad pareciera en ciertos momentos que está muerta. ¿Cómo hacemos? Que es la pregunta que luego aborda el profe Darío. ¿Cómo hacemos para enseñarla o qué debemos hacer para enseñarla? Y esta es la propuesta que yo les vengo a presentar: la narrativa colombiana de fin del siglo XX en la enseñanza de la historia. Bueno, entonces lo que tenemos en este momento que comenzar a discutir es que hay tres componentes fundamentales dentro de la propuesta: el componente histórico, el componente literario y el componente de la enseñanza-aprendizaje. Y esos tres componentes hay que comenzar a desarrollarlos para poder hacer la didáctica de la historia a través de la literatura, haciendo uso de la literatura. Y hay que comenzar pues por nuestro primer componente, que es el lado histórico, de cómo la historia o la investigación histórica ha hecho uso o se ha preguntado por la viabilidad de utilizar la narrativa o las obras literarias como posibles fuentes dentro de una investigación histórica. E inmediatamente saltan preguntas de muy fondo dentro de la historia, y es la viabilidad de utilizar una fuente literaria que en discusión es ficción como una fuente histórica, como algo viable para hacer una construcción histórica. Y desde ese aspecto nos preguntamos por las violencias recientes, por la historia de Colombia, por sus vínculos con la literatura, de cómo le dio vida, para luego pasar a formar la propuesta como tal de enseñanza del pensamiento histórico. Como lo ven, gira en torno a la propuesta del pensamiento histórico que se desarrolló desde una investigación, creo que hicieron la Universidad Nacional, y que reunió a varios docentes del distrito en distintas instituciones educativas de carácter público, y la cual salió las orientaciones curriculares en el campo del pensamiento histórico, un texto del 2007, y que propone y establece una forma de trabajar la historia que en este caso va a ser la abordada y que se sustenta en el ejercicio de hacer investigación con los jóvenes en el aula, escenarios de experimentación que se denomina. Entonces, lo que tenemos ahí es cómo tanto la investigación histórica sobre las violencias recientes ha hecho sus propios aportes, y la narrativa también ha hecho sus acercamientos, como ya lo hemos visto. Aquí hay algunos elementos de los que vamos a ir trabajando. Entonces, en primer momento, la violencia reciente y de cómo se fue acercando la historia a la literatura. Bueno, entonces nos encontramos con dos corrientes, y es una corriente del lado de la historia que se suele denominar tradicional, o que Anker Smith denomina historia tradicional, que es la que intenta ver al documento como el que
tiene la capacidad de generar la doble transparencia, de llevarnos a la verdad, y una corriente más reciente que ha comenzado a discutir el elemento de la historia como un elemento más dentro del campo de lo literario, de su relación con la narrativa, que se desarrolla desde Hayden White y otros teóricos de la historia, que nos llevan a posibilitar el uso de las fuentes literarias como herramientas muy cercanas a lo que hace el discurso histórico. Que si el discurso histórico se construye, porque es un proceso de construcción, la literatura también es un proceso de construcción, y en ellas hay una serie de herramientas literarias que se ponen en juego. Las metáforas, las metonimias, las sinecdoques, entonces todo ese juego literario se utiliza para darle una estructura a un texto, para que lleve un fin, para que tenga un camino y exprese una idea. Y en ese sentido, estas corrientes de pensamiento de la historia comienzan a dar esa posibilidad de que nos acerquemos a ese uso de la fuente literaria. Ya con anterioridad, en la Escuela de los Anales, Marc Bloch y Lucien Febvre ya habían hecho unas aproximaciones a ese uso de otras fuentes, que es lo que nosotros como docentes de ciencias sociales e historia nos la pasamos buscando, a ver cómo le damos a este muchacho este tema, cómo le buscamos el quiebre para que este muchacho se me enamore, se me encarrete, le guste esta clase que yo le preparé o este elemento que yo le tengo para el día de hoy. Entonces nos vamos al cine, nos vamos a la pintura, nos vamos a otras cosas, pero para poderlo hacer necesitamos reconocer el trasfondo que tiene esa relación entre esa historia y esas otras herramientas que estamos utilizando. De igual forma, ya la investigación histórica como tal, es decir, autores como el nuevo profesor Darío Campos, ya han hecho estudios haciendo referencia a diferentes obras literarias, como El general en su laberinto, para hacer procesos de investigación histórica utilizando esa fuente literaria como una herramienta para la investigación histórica. Entonces comenzamos a ver que la pregunta ya se va acercando a la reflexión de la historia, que la historia ya comienza a hacerse esa pregunta y a salir un poco de ese encerramiento, si pudiéramos decirlo así, de que solo son los documentos, de que solo es el archivo, o de que solo son las estadísticas, o de que solo son ciertas fuentes las que son fuentes y lo demás pasa a ser otra cosa. ¿Sí? Cuando en realidad hacer procesos de construcción dentro de una sociedad terminan siendo fuentes de esa sociedad. El que las escribe porque reflexionó dentro de su sociedad, dentro de su entorno sobre una problemática que tenía. Finalmente, ya dentro de la violencia en Colombia y la violencia urbana en Medellín, la pregunta es más cercana hacia los escritores de la violencia en Colombia. Se nota que las obras narrativas salieron primero que las obras académicas, por decirlo así, o la investigación histórica, y por lo tanto pudieron ser utilizadas por algunos historiadores para comenzar a analizar la perspectiva ideológica que estaban teniendo los diferentes escritores de su época sobre ese fenómeno de la violencia, cosa que no se va a ver en la violencia urbana o en las violencias recientes, porque casualmente las obras de la violencia reciente, la narrativa, es posterior a la publicación de los primeros estudios, como de la Comisión de Estudios sobre la Violencia del 86 y un libro posterior que es del 89, que es donde se comienza a conceptualizar. Entonces tenemos este marco, que es el marco histórico, y nos preguntamos cómo hacemos para comunicar todo este bagaje intelectual que hay sobre la violencia en Colombia, sobre la historia en Colombia, y cómo le llegamos a nuestros estudiantes, o cómo le llegaba yo a mis estudiantes. Y esa reflexión la hago desde mi propia percepción, desde mi propia forma de enamorarme y de concentrarme con la historia, que fue a través de la literatura. Comencé a ver que esas obras de la narrativa me permitían tener esos rastros
de ciertos hechos históricos y me nace la necesidad de hacerlo de esa forma, de poder llevar a mis estudiantes a esos escenarios de investigación a través de el uso de la narrativa colombiana de fin de siglo XX. Desde, a ver, nos devolvemos un poco que tengo por acá. Entonces, para la reflexión en términos de las obras que han abordado los estudios sobre la violencia, nos concentramos en las reflexiones de Ricardo Peñaranda y las historiadoras María Palacio, Ana Valencia y María Sánchez, en donde ellos comienzan a reunir todo lo que es el balance historiográfico de las diferentes publicaciones sobre las historias de la violencia y las encasillan en diferentes temáticas. De ahí se ubican algunos de los libros para poder extraer de estos elementos las categorías que son fundamentales, por decirlo así, los elementos que los muchachos van a poder descubrir en las obras y que como docente voy a intentar hacer que ellos descubran en las obras, que ellos perciban en esas obras. Bueno, ya despojándonos del lado de la historia, abordamos el lado de la narrativa colombiana, el lado de la literatura, cual para preguntarnos cuál ha sido esa reflexión sobre el acercamiento entre la literatura y la historia, la manera en que, si se puede decir, uno ha influido sobre la otra, sobre la creación literaria. Parte de nuestra historia y parte de nuestra literatura se la debemos a esa peculiar historia que nos ha acompañado desde tiempo atrás, y por lo tanto entonces pensadores de la literatura como Rafael Gutiérrez Girardot comienzan a interesarse por buscar los caminos para interpretar la literatura, pero desde nuestros propios horizontes, no con las teorías que venían de afuera en su época, sino con teorías que ellos comenzaran a descubrir acá. Y es cuando se interesan por preguntar por la realidad social, por el contexto en el que fueron escritas esas obras, por la situación que estaban acaeciéndose en el país en el momento en el que estas obras estaban surgiendo, y es desde allí donde nace el interés por comenzar a vincular la historia, los acontecimientos históricos que han marcado nuestro devenir y la creación literaria que es propia de nuestras latitudes. Ellos también se van haciendo la pregunta, han sido más cercanos a esa pregunta. Desde el lado de la historia hemos sido un poco más ajenos, en busca de una expresión nuestra, en búsqueda de analizar esa expresión local, de cómo es que surge esa expresión, esa narrativa colombiana de fin de siglo, que se va a preguntar por esa violencia urbana y que va a tener en todo el contexto de los años 80 y 90 todo el bagaje, todos los elementos que ustedes que conocemos de la mayoría de las obras, que a continuación, vamos a ver si las tengo no las hicimos ver, las voy a tratar de ubicar para que también se va a preguntar sobre esa creación literaria. El cielo que perdimos, de Juan José Bolaños, de 1990, El peladito que no duró nada, de Víctor Gaviria, del 91, Mi guerra en Medellín, de Mario Bamón Duzán, del 91, La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo, del 94, Mercaderes de la Muerte, Morir con Papá, de Óscar Collazos, Fragmentos de amor furtivo, de Héctor Abad Faciolince, Rosario Tijeras e Hijos de la Nieve. Son algunas de las 10 obras que seleccioné para poder tener, aunque sea un panorama general de lo que iba a ser el enfoque con los estudiantes,
Lógicamente, y ya lo habían hecho como referencia, cuando se trabaja el tema de la violencia, cuando estamos hablando de esos temas o de esos aspectos de la enseñanza con los jóvenes, nosotros tenemos que abarcar unos escenarios muy extensos, y lo que hacemos es tratar de llevarlos a ellos a que a través de una pieza literaria se hagan su propia pregunta, su propia indagación sobre la violencia, y que ellos mismos comiencen a ubicar, a rastrear de estas fuentes los aspectos que le van a permitir llevar a una respuesta o a un análisis de esas obras. De las investigaciones históricas se definen unas categorías y unos criterios temáticos para poder analizar luego las obras literarias. En aula de clase se le exponen estas opciones a los estudiantes para que ellos escojan dentro de todos estos elementos que hay ahí cuál es el de su mayor interés, o que ellos lo descubran dentro de las obras. Si un estudiante lee, o por ejemplo tiene la fortuna de escoger o de conseguir un libro como Camila Todos los Fuegos de Juan Diego Mejía, encontrará una descripción bastante interesante de cómo fue el proceso de construcción de todo el sector de la Alpujarra, el cambio de la arquitectura, porque es con lo que inicia Juan Diego Mejía en esa descripción, pero aquí podemos hacer solo con otras obras, otros elementos. Como preguntarnos por la forma en la que se dio ese crecimiento urbano, la forma en la que se generó ese proceso de migración campo-ciudad, que muchos de estos autores inmediatamente nos remiten a que la mayoría de esos procesos de movilización fueron productos de la violencia que estaba surgiendo en el campo, y que inmediatamente aquí se estaba marcando otro tipo de violencia donde ellos estaban llegando, el desplazamiento forzado, el crecimiento demográfico que se va comenzando a generar en estas ciudades a donde estas personas que fueron movilizadas llegaron. En una categoría 2, aspectos socioeconómicos, la crisis económica que llega para los 80 a la estructura colombiana y que va generando ciertos procesos como el desempleo, el subempleo, la terciarización, y muchos de estos autores describen estos momentos en la forma en la que fueron llegando las madres a tomar cursos de peluquería, de costura, para poder, como sea, salvar su familia, mantenerla como podía en la Medellín de los años 80. El narcotráfico como eje articulador de toda esta época, su origen, su comercialización. Entonces encontramos en textos como el de Hijos de la Nieve la forma en la que se dio ese proceso de descubrir que la podían traer de Ecuador o que la podían traer de Bolivia en avioneta, la ubicación en la zona de Villacoca y Tranquilandia, ¿sí? Entonces, cómo fueron llegando esos sitios a las urbes, a Medellín, cómo fueron consiguiendo grandes salones para aparentar un negocio de madera, pero en vez de madera traían por ahí la droga para poderla comercializar, y cómo la fueron llevando hasta sus casas. En el cuarto elemento está uno de los fenómenos con más notoriedad, que es la criminalidad, es el alza en las tasas de mortalidad o de crimen violento en la ciudad de Medellín, sobre todo que para la época Medellín pasa a ser la ciudad con el más alto índice de homicidios en toda América Latina. Y entonces eso llevó a que ciertas circunstancias fueran sucediendo en la ciudad, cómo se fueron generando esos combos, cómo salieron esos muchachos de los barrios a conformarse en los combos que hoy conocemos, cómo fue luego el proceso de crear los escuadrones de la muerte, cómo la policía se va viendo involucrada en esos escuadrones de la muerte para poder de alguna manera hacer algo, articular algo contra eso que estaba sucediendo, las milicias urbanas, la forma en la que el proceso de desmovilización, los diálogos de paz de 1984 llevaron a que las guerrillas llegaran a la ciudad por los campamentos en donde ellos, entre comillas, iban a dictar cátedra de ideología, y luego terminaron formando sus grupos también de autodefensa dentro de la ciudad.
y, entre comillas, el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, que en últimas es una discusión ahí, de si el Estado hace o no presencia, si tiene o no. Un tema también que es bastante contundente hoy en día, que es la debilidad del sistema judicial. Un escritor como Juan José Hoyos va a describir muy abiertamente la realidad de los juzgados. Él va a tener en una conversación personal con el escritor, me cuenta que en algún momento le tocó visitar alguno de los juzgados y vio cómo los archivos, los expedientes de muchos de estos narcotraficantes estaban nadando en fondo del agua porque los edificios estaban tan mal que las tuberías no aguantaban para más. Los edificios no eran edificios del Estado, eran alquilados, eran rentados. Entonces la justicia en algunas veces jugaba a sacar a la justicia de los sitios en donde estaban. Estas descripciones están en muchos de estos libros y uno las puede rastrear y confrontarlas con archivos en periódico. Pero aquí en la novela nace la intencionalidad, nace la búsqueda, la inquietud por eso. Y los efectos nacionales que todos, digamos que en cierta manera conocimos, los atentados. Esto no es con el ánimo de abarcar, esto no es que ya aquí fue, en el texto está marcado la necesidad de seguir haciendo preguntas sobre la música, el género, cómo se ve la mujer en estas novelas, ¿sí? La imagen del sicario, de la sicaria, que también siempre es vista en estas obras literarias. Y a modo de ejemplo, entonces tenemos por ejemplo, del crecimiento urbano en obras como de Alonso Salazar, que la chusma liberal y la chusma conservadora terminaban sacando a las personas y al que no se quería ir lo pasaban al papayo. La forma en la que ellos ya notan que la ciudad a la que fueron llegando fue cambiando y la describen en esas circunstancias, ya no se vive la misma calma de antes. Los jóvenes, casi niños, es una guerra entre esos jóvenes, ya todos perdieron la cuenta de todos cuantos fueron muriendo. Cómo llegaron y construyeron sus casas y cómo fueron sucediendo dos ciudades, por ejemplo en el caso de Medellín, dos ciudades separadas, una ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres que se mezclaban ahí. Aspectos socioeconómicos, Juan José Hoyos toca el tema del cierre de algunos periódicos en la ciudad, que llevó al despido de varios periodistas en su época, pero además los despidos en la industria textil, en un momento en donde la industria textil, algunas de las empresas pasaron por situaciones económicas difíciles y luego tuvieron que ir a cierto concubinato, vendérselas a otra persona, y fueron despedidas muchas personas al tiempo, que luego van a ser absorbidas por el narcotráfico para poderlas poner a trabajar en lo que la necesitaban. Y el aspecto de la tercerización de la economía, en donde la mamá de una de las protagonistas es una modista y entonces son empleados de servicio, bajan a la ciudad, a la otra ciudad, y se describe así, a trabajar, y luego les toca subir la loma para poder ir a su realidad, a tratar de vivir en su familia. Y un hecho que es fundamental para la época, y es el no futuro, es ver la reacción de los jóvenes en su momento, que ya no le ven nada que hacer a esa sociedad. Y entonces se describe ahí de Víctor Gaviria, que no duró nada, la forma en la que se describe el narcotráfico. Entonces compraban la coca a los indígenas de Bolivia y luego la trataban en ciertos sitios en Medellín. Las menciones a Ciudad Tranquilandia y Villacoca, que también se hacen en algunos libros, que son aspectos que un muchacho puede seguir, que si se pregunta si fue posible que existiera una ciudad completa para la fabricación y comercialización de alucinógenos, pues sí fue posible, y que se pagaba el doble o el triple al camionero que llevara gasolina hasta allá, o llevara alguna
algún elemento, una herramienta que se necesitara, sí, por eso era tan rentable poder trabajar con ellos. Compraban ciertas zonas industriales en Medellín y las convertían en las zonas subterráneas en otros elementos para poder seguir con el tráfico del alcaloide. La debilidad del sistema judicial, incluso a los mismos funcionarios, a los jueces les tocaba comprar el papel, los bombillos, no podían utilizar los baños porque estaban dañados. Entonces está esta mención en el edificio donde yo trabajo hay 26 juzgados repartidos en solo 3 pisos, no tenemos sino 4 inodoros para toda la gente. En febrero pasado se dañó el empaque de un tubo de un lavamanos en el juzgado cuarto. La cosa ocurrió en la noche. Cuando llegamos al otro día por la mañana, el agua que había caído al piso de abajo había dañado el archivo del juzgado 16, en donde se llevaban los casos de secuestro. Es una historia real que aparece documentada en los periódicos del Colombiano, del Mundo, que el mismo escritor dice, sí, efectivamente yo los visité, ahí estaban los documentos. Trabajaba uno solo, no tenían ayudas de lo que, digamos que hoy uno diría sería necesario para investigar muchos de los crímenes que se iban dando en la ciudad, ni un dactiloscopista, ni un médico legista, ni un técnico en balística. Entonces trabajaban con las uñas y les tocaba atender muchos casos al tiempo, y entonces ahí es donde se pregunta, bueno, ¿por qué la debilidad del sistema judicial y por qué llegamos entonces luego al hecho de que la gente decidiera tomarse la justicia en sus manos cuando ve que la justicia no alcanza a abarcar la cantidad de situaciones que está presentando la ciudad? ¿Sí? Entonces la gente se desespera y toma otras medidas. Y los efectos nacionales, hay menciones muy claras, muy puntuales que se pueden seguir sobre atentados a magistrados, a fiscales. Incluso hay una descripción de uno de los atentados que se le hiciera al candidato presidencial en la Universidad de Medellín de la época, que luego murió en Facha. Cómo lo organizaban, cómo lo gestaban. Entonces hay forma de seguir esos rastros y que nuestros estudiantes puedan utilizarlos en sus propias investigaciones y que ellos mismos descubran y construyan un conocimiento sobre un tema que es la historia de Colombia. En este caso particular era la historia de la violencia urbana en Medellín en la década del 80. También menciona a ciertos atentados como el del avión de Avianca, el Boeing 727 que salía con destino a la ciudad de Cali. Todos estos rastros muestran una cosa en particular de nuestra narrativa colombiana, y es que no le ha dado miedo, y son personas que reconocen abiertamente tal vez que mucha de su creación se sustenta en lo que ya hay sobre estos temas. Navegan tranquilamente en el archivo, se indagan, se empapan de lo que hay en el archivo sobre los temas y luego sí escriben a manera de ficción sus novelas, pero con una profunda reflexión histórica, con una profunda reflexión de ciudad, de qué fue lo que pasó, de qué fue lo que vivimos. Y esto es lo que tenemos que rescatar, por lo menos para trabajarlo con los estudiantes, con miras a que nuestra memoria, ya lo decían una de las ponentes, nuestra memoria no se pierda, y que nuestra memoria es la que nos va a permitir encontrar el camino a una reconciliación. Es que nuestros estudiantes no se alejen de una realidad que fue nuestra. Bueno, esta es la parte de una profundización en el tema de la criminalidad, que ya pues, es como para seguir el ejercicio, en donde nos preguntamos ese aspecto de la criminalidad para poder abordar y analizar el tema de la violencia. Una radiografía, que esta es una parte bastante interesante, en 2 obras, la de Juan José Hoyos y la de Fernando Vallejo, hay alusión a una frase bastante particular que dice que estaba prohibido arrojar cadáveres. Una valla publicitaria apareció en una zona de Medellín
en la autopista Bogotá-Medellín. Luego también aparece en el texto de Alonso Salazar y Ana Jaramillo las subculturas del narcotráfico, y es un hecho que ocurrió para 1981 y que lo documentaron el periódico El Mundo y El Tiempo y El Colombiano también, 3 fechas diferentes, y que da cuenta de que la valla sí existió y que en su momento daba cuenta de que algo extraño estaba sucediendo en la ciudad, de que no era posible que en ese sitio estuvieran dejando tantos muertos a la misma, en ese solo lugar, y que lo cogieran ahí, y que no existiera la pregunta de qué es lo que está pasando en la ciudad. Porque de hecho solo hasta 1987, ya con Héctor Abad Gómez, es donde Héctor Abad hace una marcha para, digamos, que hacer conciencia, tomar conciencia de eso que le está sucediendo a la ciudad. Y entonces ya este personaje aquí nos ubica que ya para ese momento la situación era visible, el aumento de criminalidad era bastante significativo. La misma descripción de cómo eran encontrados los, entre comillas, que para su momento eran los miembros de las bandas y de los combos, y que comienzan a dar cuenta de ese proceso de conformación de los famosos o de los conocidos como escuadrones de la muerte, que para 1981, 1982, daba cuenta de que miembros de la policía, miembros del ejército hacían parte de esos escuadrones de la muerte, y no solo se encargaban de los muchachos, sino que además se encargaban de fiscales o de compañeros que estuvieran o que no estuvieran de acuerdo con lo que estaban haciendo, y entonces también hay descripciones de cómo los buscaban y cómo los perseguían, y cómo las investigaciones sobre ese tema surgieron gracias a 2 o 3 que se lograron salvar, se botaban a las cañadas y que luego aparecían en los hospitales y eran las fuentes de toda la situación que estaba pasando. Y en los libros aparecen las descripciones de estas personas, de cómo comienza la lucha entre los parches, los combos, las bandas, que fueron como iniciando como defensas del barrio y que luego van a empezar una disputa por territorialidades, y eso ya da cuenta de que en la investigación histórica o en la investigación antropológica y sociológica ya comienza a aparecer el concepto de territorialidades en conflicto, de cómo se va construyendo esto, de dónde conseguían las armas, que el mismo ejército, que la misma policía incluso se las suministraban, se las vendían, la imagen del sicario como el portador de la noticia, del ángel de la muerte, y de todo ese peso sociológico y cultural que tiene el sicario dentro de la violencia urbana y las culturas del narcotráfico, de que igual no importa, son suicidas, saben que se van a morir muy jóvenes, y que las tasas de homicidio registraban eso, que las muertes de jóvenes comenzaron a aumentar. El proceso de desmovilización o militarización de la ciudad a través de las milicias urbanas, con otros autores. Aquí ya toca comenzar a jugar con buscar más novelas que nos permitan indagar en otras cosas. Excombatientes de la guerrilla, de los sicarios que se unen, conforman las milicias populares, como al ir acabando con los combos fueron absorbiendo los otros grupos, y esto fue un proceso de no acabar, de ir, que nosotros, digamos que en los estudios históricos ya se ven, y la alusión a que en diferentes zonas se le llamaba de otras formas, la Toyota azul, la Toyota roja o la Toyota blanca, en donde se les llevaba a dar el paseo. Ya no era el típico paseo de olla al que se acostumbraba en la ciudad de Medellín, que se hacía el fin de semana que caía el lunes festivo puente,
sino que además era el paseo que se le hacía a las personas que eran capturadas, se les daba la boleta de batida y luego los volvían a buscar y se los llevaban a buscarlos y a encontrarlos como los podían encontrar, ¿sí? Y en esta parte Juan José Bollo y Augusto Bahamonde Uzán describen la situación de una funcionaria, le dan el nombre de Marta, que era funcionaria, que era digamos que miembro del CTI en su momento y que la intentaron asesinar y se salvó de 35 hachazos, por ejemplo, ¿sí? Y que la historia es cierta en términos de que pues a partir de esas descripciones de ella es que se comienza a conocer toda la realidad sobre los escuadrones de la muerte. Y en confrontación también con el texto de las subculturas del narcotráfico y mi guerra en Medellín, en diferentes fechas se ven ciertos atentados y que también aparecen descritos por el escritor en Mi guerra en Medellín, que tienen su ubicación exacta en fecha, casi que lugar, saltan algunas cifras, pero pues uno puede comenzar desde ahí a desprender una investigación con un estudiante que se interese por ese tema, ¿sí? Y que lo lleve a consultar todo sobre los atentados, todo sobre la búsqueda, que confronte archivo, que confronte otros textos, que es más o menos la propuesta que ya a continuación vamos a encontrar. Bueno, entonces aquí ya entramos en el desarrollo de la propuesta para la enseñanza de la violencia urbana en Medellín, pero como eje fundamental está la noción de pensamiento histórico que ya habíamos aclarado que se sustenta en la idea que trabajaron aquí con los profes del distrito, y es una propuesta histórica en donde nosotros como docentes estamos como mediadores para que estos muchachos, a través de una gran variedad de obras literarias, que fue la experiencia que les estoy comentando, una selección amplia de fuentes literarias, escojan su libro, tienen todo. Esta propuesta se fue organizando, arrancó siendo una propuesta que se desarrollaba y para los que trabajen en colegios entre tercero y cuarto periodo, es decir, los últimos 2 periodos, que era algo muy restringido, pero que igual a mí los muchachos me respondían y me entregaban los informes al final de cada periodo, pero que luego, cuando tenía la necesidad y pensé en extenderlo a todo el año escolar como una investigación que les permitiera tener a ellos todos sus alcances, fue cuando se me presentaron ciertas dificultades con algo que ya después les comunicaré. Pero entonces se sustenta sobre eso. Vamos es con teorías constructivistas, enseñanza basada en problemas, aprendizaje significativo, pedagogía conceptual, a que estos muchachos, a través de una fuente literaria, se generen una pregunta, se generen un tema, comiencen a escudriñar en las fuentes literarias las frases o las oraciones que ellos quieran resaltar sobre ese tema que les está llamando la atención, que luego amplíen esa información y que luego tengan un texto que ellos le puedan presentar a manera de investigación, a manera de ejercicio de confrontar fuentes. Una estrategia didáctica entonces que también busca ambientes de aprendizaje híbridos, y me refiero a híbridos con el uso, por ejemplo, de una externalización de las aulas de clase, una herramienta que en su momento diseñé, una página en Facebook en donde yo le colocaba a los estudiantes una serie de ejercicios como análisis de obras de arte, como análisis de fotografía histórica, como análisis de frases históricas o de alguna investigación que documentara o que especificara más sobre el tema que estaban abordando, e incluso entrevistas o historia oral, que le preguntaran a una persona de 80 años si tenían un abuelito en su casa de más o menos ese rango de edad, que le contara alguna historia y que ellos fueran escribiéndola ahí, que la publicaran en
en esa página en Facebook. Salieron cosas muy interesantes. Algo de hipertexto, crear una historia, darles un primer esbozo de una historia y que ellos fueran desarrollando la historia, que participaran agregándole qué pueda seguirle pasando a esa historia. Entonces a eso le denominé ambientes híbridos, que combinaran la utilización del cine, la utilización de la música, la utilización del arte, con una profunda reflexión sobre la investigación en el aula o desde el aula, así que los estudiantes se dieran cuenta de que la historia no es algo muerto, que la historia es un proceso de construcción y que como construcción, entonces estos textos que están aquí nos pueden servir para darle otra interpretación o para que yo me haga mi propia interpretación de esa historia que está allá y que parece que está muerta o que está escrita. Y que pueda que a ellos no le dé el gusto por coger una historia del siglo XX de Hobsbawm, pero que lo podamos llevar a través de por quién doblan las campanas a conocer la historia del siglo XX, o que lo llevemos a través de Años de Perro a conocer, de Günter Grass a conocer algo sobre la historia del siglo XX, o algo de Milan Kundera para conocer qué pasaba en esa disputa entre el muro de Berlín y los que salieron de una frontera para otra, ahorita que está tan de moda el tema de la frontera. Con un ejercicio de comprensión de lectura tanto de la fuente literaria como de las otras fuentes. Es decir, las otras fuentes son los archivos o los documentos que ellos consigan, como los documentos que uno les pueda suministrar, artículos que pueda leer con ellos en el salón o que puedan ser analizados a manera de seminario, y que en definitiva nos lleve a una creación escrita, que en última no podrá ser el artículo para publicar, pero que sea una forma en que un estudiante aprenda sobre todo a manejar ciertas técnicas de la investigación histórica, que es, por ejemplo, citar a un autor, aprender a utilizar el pie de página, aprender a organizar bien un documento con fuentes que le den peso a lo que él está diciendo. Aprenda que si va a pronunciar una frase, la puede sustentar y le puede dar más fuerza utilizando una cita, porque uno se encuentra en muchas aulas de clase con estudiantes que aún en 10º y en 11 no saben qué es una cita textual, a pesar de que los profesores de castellano le pueden estar dando madera con eso, pero no lo usan porque no lo tienen aplicado. Trabajando sobre todo entonces un escenario de experimentación en 4 momentos: el análisis de la fuente primaria, es decir, de la novela, la búsqueda de información sobre ese tema que ya me encarretó de mi novela, la confrontación de esas diferentes fuentes para llegar a una creación inicial, que nosotros nos tomemos el trabajo de revisarles, o al profesor en maestría, y rayar con lapicero rojo, por acá con verde, esto está mal, dele la vuelta a este texto acá, organícelo, tome, lléveselo, y que en un informe final él ya pueda ver un objetivo trazado, un conocimiento que él mismo se construyó y que él mismo puede presentar. Si lo hacemos con estudiantes de 10º sería genial, porque los podríamos tener ya listos para 11 hacer un simposio de historia en cada uno de los colegios. ¿Sí? Sería un experimento. Y abordando el tema de las categorías de pensamiento, aquí el colega, para llegar a la reconciliación social. Entonces, como desde la categoría de la narrativa, y se le da por correr, el muchacho está rogado, entonces desde la categoría de la narrativa podemos abordar todas las otras categorías que aparecen en la propuesta de pensamiento histórico. Entonces, desde las formas narrativas, en lo que venga nuestra forma narrativa, sea oral, sea escrita, verbal o no verbal, ficcional o histórica, que nos va a reflejar unas escenas, unos eventos, diferentes fuentes y lenguajes, un origen de la información, de quién nos está dando la información, de dónde viene esa información, el por qué, el cómo y cuál es la información que nos da. Podemos analizar la categoría del espacio en las formas narrativas
cambia el espacio, de igual manera que en la narrativa se reflejan escenas, eventos, los sucesos de una sociedad y la producción depende del espacio geográfico, social y cultural en donde se produce. Es algo que queda referenciado con Christophe Pomian, que va a decir que los textos tienen un sitio, se originan en un lugar y que eso les va a dar sentido, pero además esa categoría del espacio es el espacio donde están sucediendo los acontecimientos. La categoría del tiempo, las formas narrativas que nos cuentan las escenas, eventos históricos, procesos socioculturales que dependen de la cultura intelectual. La categoría de la política, para analizar las leyes y normas, el papel del Estado, cómo se ve involucrado ahí. Desde la categoría de la economía, las actividades productivas legales e ilegales, por ejemplo en el caso de la violencia, el crecimiento económico del país asociados con ciertas dinámicas socioculturales y poblacionales, y desde la categoría de lo relacional, que es la que va a permitir que nuestros estudiantes en algún momento absorban todo esto que están teniendo, comiencen a tener memoria o reactiven su memoria, lo podamos llegar a vivenciar, y que esa memoria le permita tomar una acción, desenvolverse, tener una opinión sobre la situación del país en ese momento, pero que también se convierta en una acción para futuro, que sea una acción de reconciliación, que es en parte también la reflexión que estábamos buscando acá, que los estudiantes sepan pues que hay una historia que nos está llevando, y que esta historia nos debe enseñar a que la violencia en últimas no nos ha servido para nada, y que lo que debemos buscar son escenarios de reconciliación, pero esa reconciliación surge en el momento en el que yo reconozco que hay algo que me trasciende, algo que está atrás, que yo no lo puedo olvidar. Y finalmente, pues las conclusiones yo arrancan desde una pregunta que es calidad educativa, ¿para qué? ¿En dónde? ¿Cómo quién la quiere buscar? ¿Qué gobernador? ¿Qué secretaria de educación? ¿Qué rector? Para que no les pase como me sucedió a mí. En una institución educativa se cree el Mesías, y cuando vos llegás y le propones una cosa, se da cuenta de que sos el terrorista del colegio, y en confabulación con secretarios de educación logra trasladarte y te pone ermitaño y te quita la carga docente durante 6 meses. Eso sí, sabroso, porque pude terminar mi tesis. Entonces, ¿para qué innovar? Preguntaba alguien en la primera parte de la sesión de cómo hacemos para motivar a los docentes. Carajo, si están llegando mesías a nuestras instituciones educativas que nos ven a nosotros como enemigos, que cuando intentamos defender que no nos pongan 45 estudiantes en un aula de clase, porque eso no es calidad educativa, inmediatamente nos van a buscar un traslado. Cuando comenzamos a decir, hombre, no tenemos aula para hacer una jornada única o para hacer una jornada complementaria, e inmediatamente sos el terrorista y te acusan de matoneo, porque soy hasta acosador de estudiantes, según mi secretaria de educación, mi ex secretaria de educación. Entonces, solo quedan algunas reflexiones finales. De la enseñanza-aprendizaje, que es necesario, también lo solicitaban, que tengamos espacios de reflexión, los docentes que nos damos la batalla, que vamos a combatir a cada salón, necesitamos espacios de reflexión pedagógica, pero ciertos, reales, y que nos demos a la tarea de preguntarnos, ve, ¿qué estás haciendo con tal tema? Ayúdame, como cuando me preguntó mi compañera en estas semanas y me decía, ¿qué hago para resucitar la historia? Y yo leí mi idea: estás trabajando medioevo, coja los cuentos de Canterbury, coja tales libros y ponga a sus muchachos a que escriban cuál es el papel del campesinado, de la mujer, del cura, del barrendero, y mire a ver cómo le hace, ¿sí? Escenarios de experimentación son necesarios, de salir de la
transcripción de la información y llevar a que los estudiantes la construyan, así sea un parrafito por mes, y utilizar redes sociales, que ahorita hay mucho. De hecho, la ventaja, por ejemplo, de estar en Antioquia ahorita es que Antioquia Digital tiene cualquier cantidad de oferta, de opciones para redes digitales y trabajar de ahí. Enriquecer nuestra maleta didáctica con otras opciones, es decir, acerquémonos a otros profesores. Esta propuesta está diseñada no para que el docente de sociales se crea el teso, sino para que se deje ayudar, acercarnos al profesor de literatura y decirle, mira, trabajemos este texto en décimo y desde estos textos miremos a ver cómo ustedes de la literatura le enseña a cómo se utiliza un toque, una metáfora, y yo desde mi historia le enseño a analizar históricamente ciertos escenarios. Desde la historia, que digamos que con la escuela de los anales se rompe o se abre un paradigma para nosotros que es furtivo, que tiene muchas cosas, el cine, pues el teatro, las obras de arte, y que es necesario que se haga un ejercicio desde la investigación histórica, que se reconozca, un ejercicio sistemático del uso de la fuente literaria, que aparezcan cómo se puede hacer ese ejercicio para poder investigar e enseñar esa forma de hacer esa historia. Desde la historia y la literatura, reconocer que existe una relación con los procesos históricos o sociohistóricos que le han dado a la narrativa colombiana todo el elemento de realidad que existe en ella, que la ha nutrido. Y desde la violencia urbana en Medellín, que sea necesario que nosotros, cuando vayamos a abordar este tipo de ejercicios, ya tengamos un marco de las, por decirlo así, categorías y criterios, para que mis estudiantes no vayan a naufragar en el ejercicio, sino que yo los pueda ir aterrizando inmediatamente como va arrancando el ejercicio. Que la criminalidad, por ejemplo, en este caso es un tema muy fuerte, que da muchas posibilidades, y que sí existen las marcas de historicidad y los referentes espaciotemporales en nuestra narrativa y en muchas narrativas. La opción es abierta. Pensaba ahorita en analizar el conflicto de la frontera desde una parte que estaba leyendo aquí con Günter Grass en el libro de Malos Presarios. Entonces, que la invitación es a que marchemos del lado de la historia y la narrativa, o la historia a través de la literatura, como una posibilidad real. Muchas gracias. Bien. Bueno, José Alberto, mil gracias. Gracias. ¿Preguntas que tenga el auditorio, por favor? Adelante. Sí. Antes que nada, yo quiero reconocer esa valentía en ti de trastocar la epistemología tradicional de historiar lo reciente, diríamos la historia presente, que tanto reuso tenemos en nuestras licenciaturas. Historiar el presente se dice en los grandes claustros de nuestra disciplina, que eso es hacer sociología, que eso es hacer antropología, pero que eso no es hacer historia. Y creo que tu propuesta epistémica, metodológica y las fuentes que tú lograste reunir, pues le dan ese sustento que, como tú bien lo dices, ahora tiene reconocimiento, pero que en otro momento fue seriamente denostado. Incluso tal vez escuchaste que eso no era viable y no era un tema histórico. Por lo tanto, tenías que tomar otro tema de investigación, ¿sí? Y entonces ahí es donde me pregunto como docente, ¿hasta dónde nuestras parcelas y nuestros guetos de conocimiento y especialización en áreas de investigación impide en nuestros estudiantes crear nuevas formas de construcción del conocimiento histórico desde el presente de los estudiantes, ¿sí? Porque muchas veces, como hemos legitimado ciertas áreas de especialización, no miramos
¿Qué cultiva el colega de la parcela de al lado, de la parcela del norte, de la parcela del sur o de la parcela del oriente? ¿Sí? Porque hemos llegado a un grado de especialización que nos ha perdido a los historiadores estudiar nuestro presente como lo hacían antaño nuestros historiadores antes del siglo XIX. Estamos tan positivizados en nuestras parcelas que aún con la Escuela de los Anales, con estructuralismo, con la nueva historia, ¿sí?, no hemos roto ese paradigma de estudiar el presente, ¿sí?, y ubicarnos como historiadores, como docentes, formadores de profesionales de la historia, porque no vamos a decir que el historiador solo investiga. El historiador tiene el deber de transmitir lo que investiga y por eso la función social de él para enseñar. Y también el historiador o historiadora que investiga tiene el deber de dar a conocer a la sociedad lo que hace. Y por eso el papel de la divulgación de la historia. Sin embargo, en nuestros planes y programas de estudios en muchas universidades latinoamericanas, hablo por la mía, hablo por las de México, ¿sí?, disociamos estas tres cosas. Las vemos separadas cuando son tres áreas del saber de la disciplina histórica que ninguna se explica sin las otras dos. Por ahí hay un texto clásico que elaboró Mendiola con base en los textos de los alemanes, ¿sí?, que es distinción entre teoría e historia distinción entre teoría, historiografía e historia. Y yo diría aquí investigación, enseñanza y divulgación, haciendo paráfrasis a esto, como tres aspectos importantes que hoy tenemos que retomar e incorporar y darle el mismo peso académico en nuestros planes académicos, en nuestros planes de estudios. ¿Sí? Esto yo creo que es el reto que tenemos hoy de cara a las nuevas reformas, de cara a las transformaciones curriculares, pero también mirándonos que quienes nos formamos en la vieja escuela de la historia, en donde nada más nos formaron para investigar, tenemos hoy el compromiso social y el compromiso ético de crear esa conciencia, de restituir el valor de nuestra disciplina, porque precisamente lo que le pasa a nuestra América Latina le pasa a otros países y le pasa a las otras naciones, de tal grado que estamos viendo la muerte y la violencia y estamos vacunados contra la violencia y la muerte, cuando la historia, lo que ha narrado y lo que ha escrito y lo que ha investigado a lo largo de lo que hemos enseñado es violencia, es guerra. Y te felicito. ¿Alguna otra pregunta, observación? Sí, quizás una pregunta. Primero que todo es muy llamativa la propuesta, me gustó muchísimo. Quizás uno cuando está en el aula de clase busca ese tipo de herramientas para salirse de muchas cosas. Me llama la atención mucho que obviamente hay que preparar a los chicos antes de, no sé si tú me pudieras regalar algún concepto de cómo abordar, que los chicos aborden, o sea, una preparación previa para que ellos puedan abordar los textos. ¿Cuáles serían como esas herramientas especiales para que ellos los puedan abordar sin que se vaya a tergiversar el objetivo principal, que es llegar a la construcción de los conceptos, de todo ese tipo de estructuras históricas? Entonces, es más eso. Gracias. ¿Alguna otra observación, anotación, pregunta? Lo que pasa es que yo soy estudiante de 11 de énfasis de geopolítica y relaciones internacionales. Entonces solo quería como dar a conocer como la experiencia desde la historia. Digamos, en el colegio Instituto Pedagógico Nacional es como muy innovador en este proceso. Hay muchas veces que se presenta como desde la literatura y digamos en este momento estamos leyendo Vivir sin nosotros, que es como
pues el problema del Palacio de Justicia. Entonces pues solo quería como agradecer pues su punto de vista, y aparte de esto quería como quedar claro que a partir de como de mi experiencia es como más grato para el estudiante desde una literatura, desde no sé, un escrito, una ponencia, el aprendizaje es más viable. Digamos, en mi caso, yo soy básicamente apasionada a ciencias sociales, y es por eso que este tipo de actividades que pues son como ayuda a los estudiantes, conferencias y demás. Listo, muy bien. Bueno, para intentar darles un poco de respuesta a las cosas. En cuanto a esas fronteras que impiden llegar a otras formas de ver la historia, creo que la ventaja mía es que no fui formado en una facultad de historia. Por lo tanto, no fueron o no ha sido tan afermo, tan sellado el hecho de ver o la historia tradicional aquí con las fuentes, solo archivo, y el archivo es lo único que existe, sino que al ser formado en ciencias sociales uno tiene la posibilidad de darse cuenta que tiene otras fuentes ahí al lado, y que solo tiene que ser es creativo, tiene que tratar de verlas, dejar de hacerse el ciego con esas otras fuentes y chocarse con ellas, que creo que fue lo que personalmente me pasó. Ninguno de mis profesores de historia en su momento me llamaba lo suficientemente la atención, y el que en algún momento dije este va a ser, que era historiador del siglo XX, formado en Rusia y tal, pidió año sabático y se fue. De ahí para allá era todo descripción, transcriba información. Entonces el proceso fue prácticamente mío, de encontrarme con otras cosas. Incluso pues eso no lo conté aquí, pero yo tomé prácticamente 2 semestres de literatura colombiana dentro de mi facultad. Dentro de la facultad de literatura me recibía una profesora sin inscribir materia, sin nada de lo legal, simplemente ella me dejaba asistir, y entonces de ahí me surgió el interés de ver estas otras cosas, y surgió la pregunta de ver esas otras fuentes, y es alejarnos sí un poco de esas frustrantes cadenas. Yo le pondría eso, que son como frustrantes cadenas de que en algún momento cuando estábamos sustentando la tesis no la veían de esa forma, no le daban tal vez la posibilidad ni siquiera, que no tenía ningún sentido. Con relación a las herramientas para nuestros estudiantes, mi mejor era mi última esperanza en su momento, los llevaba desde octavo. Desde octavo llevaba ese grupo de estudiantes con estrategias como enseñarles con pequeños fragmentos de textos a que fueran desfragmentando la información, a que fueran de ellos mismos sacando ciertas ideas de los textos y que lo fueran colocando, como cuando uno llega a la universidad y toma apuntes. Sí, acá eso, comience a hacer aquí, tome apunte. Aquí me está hablando de tal tema, de historia, listo, me habló de historia, saque un apunte de lo que el texto me dice de historia. Y los llevaba también, y estaba tan esperanzado hasta la fecha del año ciago en que apareció ese ser de un volumen bastante característico y acabó con todo el proceso, ¿sí? Y entonces todo se rompió porque los muchachos pasaron a trabajar con otro profesor y se acabó el asunto. Pero sí, es que toca llevarlos desde abajo. Es decir, no es, ahí toca que todos los profesores dentro del bachillerato vayan todos encaminados y comiencen a preguntarse, bueno, tenemos que enseñar civilizaciones antiguas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué texto le vamos a colocar? ¿Cómo vamos a arrancar con estos muchachos en sexto para poderlos llevar a séptimo, en octavo, noveno, y que ya desde noveno el muchacho comience a decir, tenemos esto? Historia del siglo XIX en Colombia, también con la María, sería algo para analizar el tema de la salud, de las enfermedades en el siglo XIX, algo del otro mundo, ¿sí? Y verlo así.
Y con relación a vivir sin nosotros, tengo esa pregunta también. Cuando comenzaba a hacerme la idea de hacer historia a través de la literatura, me sonaba, o me suena mucho todavía, hacer un artículo sobre el tema del Palacio de Justicia, y tenía una obra muy en mente que se llama El laberinto de las secretas angustias, de Rigoberto Gil Montoya, que él trabaja. Tienes una descripción bastante linda, por decirlo así, de lo que fue el asunto del Palacio de Justicia, y por eso él lo llama El laberinto de las secretas angustias en ese libro. Y sería muy interesante que lograras pues confrontar los dos textos de Vivir sin nosotros y El laberinto de las secretas angustias para abordar. Pues no siento más, muchas gracias. Es la primera oportunidad en la que la puedo presentar sin que salgan los aférrimos de la literatura y de la historia a darle madre.